Chicos, buenos días. Dile, iba a preguntar por Sara, ya la vi. Bueno, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con la segunda clase del tercer periodo, continuando con lo de la ley del gas ideal. Entonces vamos a ver el videito que de pronto yo les mostré la clase pasada, lo vamos a volver a ver para recordar algunos de esos experimentos por los cuales se mencionan estas cuatro leyes que derivan en la ley del gas ideal. La ecuación de los gases ideales deriva de cuatro leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico, a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final.
Tenemos una botella y un globo y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Bien, ahí están las cuatro leyes. Las cuatro leyes, pues en realidad aquí mencionan tres, pero en realidad son cuatro leyes. Aquí están haciendo un ejercicio sobre estas tres leyes. Vamos a hacer entonces estas preguntitas. Dice aquí, Robert Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Voy a explicar eso de inversamente, que de pronto en el video no quedó muy claro. Listo. Entonces, vamos a suponer es que esta jeringa, yo le introduzco aquí aire, aquí más o menos 5 mililitros de volumen de aire, y le voy a tapar aquí el agujerito. Aquí está el agujerito tapado, es decir, que el aire no tiene por dónde salir. Entonces aquí hay una presión inicial, se podría decir que es la presión atmosférica con la que yo extraje el aire. Cuando yo tapo el agujerito y aumento la presión, ¿se acuerdan que cuando hay fuerza, hay un aumento de presión? ¿Qué sucede con el volumen de ese aire? Disminuye. Disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor presión, ¿qué pasa? Menor volumen. Menor volumen. Viento 1. A mayor presión, menor volumen. Eso significa que es una relación inversa. Es decir, que en la medida que esta unidad de presión aumenta, el gas que está aquí contenido, su volumen está disminuyendo. A esa ley se le conoce como ley de Charles. La ley de Charles dice que entre mayor presión, menor volumen va a contener ese gas. Eso es lo que nos está queriendo decir esta ley de Charles, de Boyle, perdón. La ley de Boyle. Listo. Aquí otra vez a compartir pantalla. Entonces la ley de Boyle establece la relación inversa entre presión y volumen. Entonces si son inversas, pues aquí iría presión 1. Y entonces aquí ¿quién iría? Volumen. Volumen 1. Quiere decir que la una es inversa de la otra. Mientras que aquí pues que hay al revés, presión 2, volumen 2. Eso significa una relación inversa. En cuanto a temperatura y volumen, me están hablando que es una relación directa. ¿Qué significa directa? Creo que es si una aumenta, la otra también. Exactamente, o sea, es lo contrario a inverso. Mientras que en el inverso lo que sucede es que mientras uno aumenta, la otra disminuye. Aquí es al revés. En un sistema con un gas, un sistema que contenga un gas, si la temperatura aumenta, si vieron el experimento cuando calentaron la botella, ¿qué sucedió con el globo? Se infló, aumentó su volumen. Empezó a aumentar el volumen, infló.
A esa ley se le conoce como ley de Charles. Esa ley de Charles dice que en la medida que la temperatura de un gas aumenta, pues su volumen también estará aumentando. Eso significa que aquí entonces, ¿cómo lo colocaría? No es Temperatura, volumen. Volumen, No, temperatura tiene que poner temperatura y abajo, no. y Es abajo, volumen y temperatura, no. volumen y No, temperatura. Volumen 1, temperatura 1. Y aquí, volumen 2, temperatura 2. volumen 2, temperatura 2. Muy bien. A esas relaciones se le conoce como directa. Y la de Gay-Lussac, que nos habla de la relación entre presión y temperatura, lo que sucede, por ejemplo, en la olla donde cocinamos los frijoles, la olla a presión. ¿Qué pasa en la medida que esa olla se empieza a calentar? Empieza a la pre- pitar. Aumenta la presión. Aumenta la presión. Recuerden que por eso se llama olla a presión. El nombre lo dice todo. Cuando le aumenta la temperatura, pues la presión al interior de esa olla empieza a aumentar. Quiere decir que esa relación, aquí a propósito, se equivocaron aquí en el, en el interactivo y ahora aquí era 1. Entonces aquí, ¿qué magnitud coloco? Temperatura 1, presión 1. Temperatura 1, presión 1. Y Temperatura 2, pe- presión 2. Temperatura 2, presión 2. Temperatura 2, presión 2. Nos dijo que estaba mal. Bueno, en realidad está bueno. Lo que pasa es que él es un poquito complicado, pero es el orden sería entonces diferente. Sería presión, temperatura. Recuerde que el orden de los comandos no altera el resultado. En este caso, entonces, seguramente lo está pidiendo hacia al revés. Ajá. Entonces, la relación presión-temperatura, que siempre va a ser de manera directa. ¿Listo? Estas tres leyes, bueno, esto es el experimento que acabamos de observar ahí. Estas tres leyes se unen para formar una famosa ecuación que se conoce como la ecuación del gas ideal. Esta ecuación fue creada por Élie Kleinperron, que empezó a relacionar estas cuatro leyes, y de esas cuatro leyes él descubrió una constante. Ya les voy a explicar esa constante qué es. Entonces, esta ley que reúne todas las variables de un gas, cuando yo hablo de todas las variables estoy hablando de, ¿qué es lo que representa esto? Presión, Presión, volumen, 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 se les olvidó, número de moléculas que contiene el gas y temperatura. y temperatura. Esta R es una constante. Ya les voy a mostrar aquí qué significa esa constante. Esa R es una constante que para un gas ideal siempre se va a comportar de la misma manera para cualquier gas ideal. Es decir, es una constante, es un número. Es un número que relaciona qué cosa, volumen en litros, presión, la presión se puede medir en varias unidades, ya les voy a mencionar, volumen, presión, temperatura y cantidad de gas en moles. Esa constante, dependiendo de la magnitud que estemos trabajando en presión, pues tiene un valor. Por ejemplo, si la presión se habla en milímetros de mercurio, pues entonces esa constante tendrá este valor 62.36. Si estamos hablando de atmósferas, pues estaríamos hablando de esta presión, de esta constante, perdón. Si estamos hablando de torr, que es otra unidad para medir presión, estaríamos hablando de esta. Y si estamos hablando de milibares, estaríamos hablando de esta constante. O sea, dependiendo de la magnitud de la presión, es el valor de esa constante. ¿Listo? Entonces, aquí, no se preocupen que ya les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan mejor esa constante donde se utiliza. Aquí nos proponen un ejercicio. Entonces nos hablan de un gas ideal. Hay que determinar su presión en milímetros de mercurio. Entonces, si vamos a determinar su presión en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta las condiciones de este gas, que son las siguientes. Contiene 0.573 moles, es decir, esta es la cantidad de moléculas que contiene ese gas. Recuerden que una mol, les vuelvo a refrescar la memoria de la clase pasada, una mol representa 6.5 quintullones de moléculas. O sea que aquí estaríamos hablando de la mitad de ese valor, porque esto es 0.5 moles, o sea que más o menos la mitad de 5 quintullones de moléculas. ¿Listo? Recuerden que en química nosotros hablamos de moles. 0.573 moles, la cantidad de moléculas que tiene ese gas.
volumen de 4 litros y una temperatura de 350 grados Kelvin. A propósito, olvidé mencionarles, en un gas ideal, cuando estamos trabajando gases ideales, nosotros trabajamos la temperatura en grados Kelvin, aunque la que conocemos comúnmente es grados Celsius. Para cuestiones de cálculo científico se utiliza el grados Kelvin. ¿Listo? Entonces nos están dando esas tres magnitudes. Voy a explicar entonces paso por paso cómo se resuelve. Entonces primero me están preguntando por el volumen, perdón, la pregunta es la presión, me la están preguntando y me la están preguntando en milímetros de mercurio, es decir, tengo que hallar la presión en milímetros de mercurio. ¿Qué conozco yo? El volumen. ¿Alguien recuerda cuánto es el volumen? Profe, no es 0,573. Lo vuelvo a colocar. Volumen, 4 litros. 4 litros. Número de moles, 0,573. 0,573. Número de moléculas o moles. Y temperatura, 350.15 grados. 350.15 grados Kelvin. Muy bien. Vamos entonces aquí. Entonces, esas son las magnitudes que yo conozco o que yo tengo ahí. Volumen, número de moléculas y temperatura en grados Kelvin. La otra magnitud que yo necesito es la constante del gas. Recuerden que esa constante, pues yo coloco el número, eso no es necesario memorizarlo. Lo voy a poner aquí otra vez. Esa constante depende de cómo vaya a trabajar yo la presión. Entonces, ¿con cuál de esos valores debo trabajar la constante? Con el primero, ¿no? Con este primero. No, con el de abajo. Este. Ujú. Y nos explicas por qué debo tomar este valor. Porque usted ahorita dijo que eso era lo del mercurio. Eso, milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una unidad para medir presión. ¿Listo? Entonces, como me están hablando en milímetros de mercurio, entonces debo tomar este valor. O sea que R vale 62.36. No vamos a anotar todo el número, solamente dos cifras. 62.36. 62.36 litros, milímetros de mercurio, grados Kelvin, mol. Ahí están anotadas todas las unidades. Listo, entonces estas son las 4 cosas que yo conozco: temperatura, constante del gas, número de moléculas y volumen. ¿Qué me falta por hallar? La presión a la cual está ese gas. Entonces parto de la ecuación del gas ideal, que dice que presión por volumen es igual a constante por número de moléculas por temperatura. Entonces, como mi objetivo es encontrar la presión, este volumen, ¿qué está haciendo con esta presión? Aumentando. No, pero ¿qué operación? Aquí hablando pues ya en términos, está multiplicando. Multiplicando. Entonces, si yo deseo la presión solita, ¿qué hago con este volumen para pasarlo al otro lado? Lo paso a dividir, ¿no? Muy bien, lo pasa a dividir. Presión sería igual a constante, número de moléculas, temperatura, dividido, volumen. ¿Sí quedó claro lo que dice ahí? Sí. Muy bien, entonces este volumen que está multiplicando paso a dividir para dejar la presión solita, porque esa es la que yo necesito, la presión. ¿Listo? Entonces esta sería la expresión que quedaría. Voy a borrar aquí. ¿Sí puedo borrar? Chicos, ¿puedo borrar o alguien está tomando pantallazos? Bueno, el silencio otorga. Sí, profe, puede borrar. Entonces borro aquí este pedacito. Entonces me va a quedar que presión es igual a constante por número de moléculas por temperatura dividido volumen. ¿Qué queda? Simplemente reemplazar valores. ¿Quién es la constante? Presión. ¿Cuál? Ah,
Diga, Sara. 62.36. 62.36. Hay que colocar las unidades, pero yo las voy a omitir por lo siguiente, mire. Cuando yo coloco todas las unidades, aquí, litro con litro, ¿qué sucede? Litro abajo y litro arriba. ¿Qué pasa con esas dos unidades? ¿Qué pasa si yo tengo AX sobre X? ¿Qué hago con estas dos X? Las borra, las Las cancela. borra, eso se cancela. Exactamente, estamos haciendo lo mismo. Aquí litro con litro se cancela. Mol con mol se cancela. Kelvin con Kelvin se cancela. Solo me va a quedar milímetros de mercurio. Listo. Bien, entonces la constante 62.36 por ¿cuánto es el número de moléculas que tiene ese gas? 0, 0,5773. 57,3. 57,3. Ese es el número de moléculas. ¿Por a qué temperatura está ese gas? A 350 grados Kelvin. 350.15 grados Kelvin. Dividido, ¿a qué volumen está el gas? A 4. 4. A 4 litros. Listo. No estoy colocando las unidades porque ya las eliminé previamente. Listo. Siguiente paso, pues lo de arriba simplemente es una multiplicación. Multiplico 62.36 por 0.573 por 350.15. Eso lo puedo hacer con una calculadora. Entonces eso me da 12.511, creo. 12.000. Ojo con, Eso, 12.000, ojo perdón. que en algunas calculadoras el punto de 1000 es como una coma. 12.000. ¿12.000 qué? 511, profe. 12.511, coma qué. 6.570. Ay, es que no sé cómo se dice. 12.511. Y ahí debe haber un puntico después del punto que sigue. Coma 65, profe. Coma 65. Todo eso dividido 4. Y ahora sí, ese número dividido 4. 3.127,9. 3.127,9 milímetros de mercurio. O sea que la presión de ese gas es unos 3.127 milímetros de mercurio. Está a una presión grande. Para que se hagan una idea, la presión atmosférica, o sea, la presión que usted está experimentando ahí por culpa de la atmósfera, es de unos 780 milímetros. Esa es la presión atmosférica. Y aquí estamos hablando de 3.000 milímetros de mercurio. O sea que estamos hablando de casi que 7 veces la presión atmosférica. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Voy a explicar un segundo ejemplo, porque el ejercicio o el elemento de sustentación de esta semana, primero quiero compartir. Aquí está el ejemplo que acabo de explicar, ellos aquí lo resuelven en la guía, aunque aquí pues les da un valor, yo creo que ellos hacen los cálculos mucho más exactos que nosotros, entonces les da un valor un poquito más alejadito, pero es casi lo mismo. Aquí hay dos ejercicios. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. Esto no los voy a hacer. Voy a colocar ejemplos similares para que entiendan cómo resolver. Aquí le están pidiendo calcular un volumen y aquí le está pidiendo calcular una temperatura. Entonces vamos a poner un ejemplito que tenga esos casos. Bueno, entonces vamos a suponer un ejemplo en donde hay que hallar el volumen de un gas. No conozco el volumen. Recuerden que el volumen se mide en litros. Vamos a suponer que ese gas está a una presión de ¿cuánto? Invéntense ustedes mismos un valor. Cualquiera que diga un número.
un número grande. 5.529. 5.529. Coma 3. No, dejémoslo así enterito. 5.529 milímetros de mercurio. Eso es una presión inmensa. ¿A qué temperatura va a estar ese gas? Profe, por allá 425 grados Kelvin. 425 grados Kelvin. O sea que está por ahí unos 150 centígrados. Listo. ¿Qué más quedaría faltando? Presión, temperatura, volumen. Número de moléculas. Número de moles. ¿Cuántas moléculas va a tener? ¿Cuántos moles va a tener ese gas? 0,72. 0,72 moles. O sea que la constante sería la misma porque estamos hablando de milímetros de mercurio, que sería 64,36. 62.36. 62.36. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a resolverlo. Recuerden entonces que al final todas las unidades se cancelan porque la constante tiene todas las unidades excepto la de litro, que es la que me va a quedar al final. Entonces la ecuación del gas ideal sería presión por volumen igual a constante por número de moles por temperatura. Aquí en este caso, ¿a quién tengo que encontrar? El volumen, entonces pasamos la presión a dividir. Muy bien, entonces como tengo que despejar el volumen, la presión pasa a dividir. Dividido presión. Listo. O sea que esta presión pasa acá y el volumen ya queda solito. Listo. Esa sería entonces la ecuación que nos quedaría. Entonces volumen, constante, número de moles, temperatura, dividido presión. Ya ustedes mismos díganme, ¿qué coloco en donde dice R? 62,36. 62,36 por ¿cuántas moles? 0,72. 0,72 moles por 425. 425 Kelvin dividido Divididos Presión. 5.529. 5.529. Listo. Entonces quedó claro lo que se hizo ahí. Se reemplazó cada uno de estos valores por su correspondiente número. Ahora, ¿qué queda? Simplemente arriba pues hay una multiplicación de 3 cifras. Multiplico esas 3 cifras. Profe, 19.000, pues 19.082.16. 19.082.16 dividido 5.529. ¿Cuánto queda la división? Eso queda como en 3 litros más o menos. 3,45. 3.45 litros. O sea que ese gas está ocupando un volumen de 3.45 litros. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer uno último. Todavía nos quedan 10 minuticos, ya nos están aquí pidiendo el tiempo. Vamos a hacer uno último con temperatura. Listo. Entonces voy aquí. ¿Puedo borrar o alguien está tomando pantallazo ahí?
No, profe, ya. Ya, listo. Entonces puedo borrar aquí. Entonces vamos a suponer que a un gas no le conozco su temperatura. Vamos a ver a qué temperatura está ese gas. Con las siguientes condiciones. ¿Qué volumen va a tener ese gas? 5 litros. Un volumen de 5 litros. ¿A qué presión va a estar ese gas? Algo bien extremo. Una presión súper extrema. Para ver cuánta temperatura puede soportar esa presión. 8717. 8717 milímetros de mercurio. Presión gigante. ¿Cuántas moles? 0,82. 0,82. 0,82. O le ponemos más moles, que quede un gas bastante apretado. ¿Qué? 1500. No, eso ya es mucho. Entonces 0,93. 0,93. Bueno, ¿no le quieres poner una mol? Bueno, sí, mejor, mejor. Pongámosle una mol y media. Que eso ya es demasiado gas. Una mol y media. Y bueno, entonces la constante es la misma, 62,36. Listo. Entonces ahí lo mismo, la ecuación del gas ideal, presión por volumen, constante, número de moles, temperatura. En este caso lo que tengo que determinar es la... Temperatura. Entonces, ¿quién está estorbando con la temperatura? La presión y el volumen. La presión y el volumen está estorbando la temperatura aquí. Ah, no. El número de, El número de número de moléculas. moles El número de y moles y la constante. Recuerden que este valor se representa la constante. Número de moles y la constante. Los dos, ¿qué operación están haciendo con la temperatura? multiplicando. Entonces, ¿cómo pasarían al otro lado? Dividir. A dividir. Entonces, presión por volumen dividido constante por número de moles. Eso sería igual a la temperatura. ¿Claro lo que dice ahí? Sí, Sí. profe. Es decir, estos dos que están aquí junticos multiplicando este, los pasé junticos también a dividir el otro. ¿Listo? Vamos entonces a resolver. Entonces ya sabemos que la temperatura es el producto de presión por volumen dividido el número, la constante por el número de moles. ¿Qué presión tiene el gas? 8717. 8717 milímetros. Bueno, no lo voy a colocar la unidad. ¿Por a qué volumen está ese gas? 5 litros. A 5 litros. A 5 litros. Dividido la constante, que es la misma, por número de moles. 1,5 1,5 moles. Listo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, los dos de arriba los multiplico, igual hago con los dos de abajo. Entonces me va a quedar una división de dos números. ¿Cuánto es este por este? 43.585. 43.585. Y lo de abajo, ¿cuánto me queda? 93,54. 93,54. Y finalmente divido estos dos números. Recuerden que esto es una división. Queda 465,95. 465,95 grados Kelvin. O sea que es un gas que está a una temperatura considerablemente alta. ¿Quedó correcto? ¿Sí quedó clarito? Sí, profe. Sí, Bueno, chicos, entonces recuerden el ejercicio de ustedes para esta semana, que eso está ahí en la guía. Entonces,
Son los dos ejercicios que están en la página, ya les digo, página 8. Ah, no, está más abajito. Están en la página 9. Son dos ejercicios. Entonces, seguían con los ejemplos que acabo de explicar, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la página 9, para entregar entonces para la próxima semana. ¿Listo? ¿Quedó claro? Y hay que sustentarlo. No, por eso, me lo resuelven ahí y me lo envían por WhatsApp. O sea, lo resuelves en una hojita, le tomas la foto y me lo envías por WhatsApp. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Sí quedó claro Listo. cuál es el ejercicio? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Señor. Bueno, chicos, entonces sería todo por hoy. Nos vemos Hasta luego, dentro de profe. jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego.